Buenos días a todas las personas presentes el día de hoy. En nombre del Instituto Oviedo y a través de Cultura Sor Juana, les ofrezco la más cálida bienvenida a esta charla que aseguramos servirá ampliamente para profundizar en temas que atañen a aquellas personas interesadas en comprender nuestra realidad social, política y económica a nivel nacional e internacional. Recuerdo que esta sesión es con un número reducido de personas y va a ser grabada con el fin de retransmitirla y lograr un mayor alcance, por lo cual les pedimos a favor a la audiencia que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la sesión. Al final de la charla habrá un espacio de preguntas, por lo que podrán prender sus cámaras y convivir de una manera un poco más dialéctica. Con la finalidad de promover la enseñanza, el estudio filosófico y la difusión de saberes humanísticos, económicos, históricos y científicos, el Instituto BIE place de proporcionar el siguiente espacio de diálogo bajo el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, recordando que debido al nivel de interdependencia en el que estamos inmersos, resulta fundamental para contextualizar un mundo en constante cambio, en especial en esta era en la que nos acecha la incertidumbre. Esto no sería posible si no fuera por la compañía de Dan Restrepo y la moderación de Rosana Fuentes Barén. Dan Restrepo fue el asistente especial de Barack Obama durante su presidencia y asesor de cabecera en asuntos de América Latina durante su campaña electoral. También fue director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se desempeñó como director de The Americas Project en el Center for American Progress. Durante los últimos años, Restrepo ha trabajado en temas vinculados en las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Por otra parte, también tenemos a Rosana Fuentes Verán, fundadora y directora del México Media Lab, un centro comprometido a la captura y la generación de conocimientos e innovación sobre el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Periodista que ha tenido participaciones de diversa índole en reconocidos medios de comunicación como los periódicos nacionales El Financiero y Reforma, diarios internacionales como The New York Times y The Washington Post, y el programa Contrapunto en el cual fue conductora. Ha escrito sobre diversos temas de política y asuntos internacionales. Es autora del libro México 2020, una guía para entender el país y darle clic a tu futuro. Y es fundadora y miembro del Consejo de Redacción de Foreign Affairs Latinoamérica. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Rosana Fuentes para comenzar con la charla. Muchas gracias, Aarón. Bienvenidos todos y principalmente gracias a ti, Dan, por ofrecernos tu tiempo. Sé que hubiéramos querido que estuvieras en Guanajuato, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Estás en Washington, D.C., me imagino, ahora. Y vamos a comenzar a platicar de Washington, D.C. y de México. Desde luego quiero saber, para este colombiano-americano, para este ciudadano, para papá y esposo, así dice tu Twitter, Sí. Asesor estratégico de muchas empresas y un amigo antes que nada que acepta compartir su conocimiento con nosotros. Vamos a platicar de Washington y de Biden y de 2024 y de las elecciones intermedias. Pero antes que eso, voy a citar la frase de Game of Thrones que todos tenemos que recordar del Juego de Tronos. Winter is coming, ¿no? Y parece Sí. que el invierno ya llegó. Para los que no son especialistas en relaciones internacionales, como es el caso de Dan y de Aarón, el joven Aarón, Aarón no había nacido hace 30 años cuando desapareció la Unión Soviética. Y yo quiero preguntarte por qué estoy leyendo una y otra vez que estos 10 días son tal vez después de la crisis de los misiles los más peligrosos que hemos vivido en décadas. Por Ucrania, por China y por Irán. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Mira, creo que sí, son entre los días más peligrosos que hemos vivido en muchas décadas. Y creo que el mundo está en el balance, francamente, y lo vemos y hay tensiones geopolíticas en muchos sitios. Y mira, y todos estamos viviendo muy tensionados. Los últimos 2 años, creo que es importante empezar con el elefante que es la pandemia. Hemos vivido una disrupción global sin precedentes, por lo menos en los últimos 100 años.
y en un mundo más globalizado que nunca. Entonces creo que la disrupción así aún más esta vez que hace 100 años con la influencia española. Entonces empezamos de ese punto. Estos últimos 2 años han disruptido un mundo y ha puesto a la vista las brechas enormes que existen en nuestro mundo. También han creado tensiones, y estos van a las tensiones que acabas de mencionar, geopolíticas, que estamos viendo literalmente en estos días. Hay la brecha geopolítica que se abrió con el fin de la Guerra Fría, con el fin de la Unión Soviética, y esta es la revancha rusa y ha sido el proyecto de toda la vida de Vladimir Putin, que nos lleva a este momento en la frontera, pues francamente dentro de Ucrania, porque los rusos ya invadieron a Ucrania hace varios años, pero él está tratando de tener una negociación a fuerza sobre el futuro de la OTAN y la relación entre Rusia y la OTAN, y está utilizando este momento de alta tensión para tratar de tener esa negociación, entre comillas. En otra parte del mundo, los chinos también. China se encuentra en este momento como un poder con impulso, con un futuro, y ha llegado a ser una potencia global, pero es, a fin de cuentas, una potencia muy parroquial también. Le interesa más que nada lo que está más cerca de ello mismo, y eso viene el pleito de nuevo, un pleito de 60 años entre China y Taiwán, y que también nos encontramos en este momento con China tratando de decir, mira, nosotros somos gran potencia, nosotros podemos decidir lo que está ocurriendo en nuestro vecindario, y nos vamos a imponer de esta forma y nadie nos va a poder enfrentar de veras. Y es un poco también la apuesta de Putin. Porque a fin de cuentas, y esto va a donde me encuentro hoy, en la capital de los Estados Unidos, un país que es, y ha sido, creo que es importante reconocerlo, en la gran mayoría de su historia ha sido un país muy insular, un país muy echado para adentro, con muy poca mirada hacia el mundo. Los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace como 10 años, fue una época extraña en la historia estadounidense, que era una época de los Estados Unidos echado hacia afuera, con mirada hacia afuera, reconociendo que era gran potencia global y que tenía que portarse en los marcos globales y que tenía que estar presente en el mundo. Pero ese Estados Unidos más o menos ya no existe. Ese Estados Unidos ha vuelto a la historia, ha vuelto a su historia de ser un país echado para adentro, y la pandemia nos ha echado aún más para adentro, con un enfoque más interno, y un poco por los cambios profundos que estamos viviendo como sociedad en los Estados Unidos, que nos tienen preocupados sobre lo que está ocurriendo aquí, ahora. Y no tenemos tanto interés en lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia o entre China y Taiwán. Domina los titulares, pero no domina la vida diaria cotidiana estadounidense. Y creo que eso abre espacio para estos otros poderes imponerse en sus vecindarios. Hay más espacio internacional sin peso, sin algún peso diciendo, no, aquí están las reglas, esas reglas ya están en debate otra vez, están en negociación otra vez, y se están negociando de otra forma, desafortunadamente. Una forma, francamente, históricamente más tradicional. Porque esto es como las reglas se han impuesto por fuerza históricamente. Los 60 años después de la Segunda Guerra Mundial fueron distintos. Hubo compactos de acuerdos y de reglas y de instituciones y de normas y de formas que más que nada con la potencia estadounidense se impusieron, para utilizar la palabra que es, en el mundo. Pero ese mundo ya no existe. Y los últimos 2 años en particular, y los últimos 10, a más gran rasgo, si lo podemos hablar, han abierto estos nuevos espacios, y otros están llenando esos espacios, como lo vemos con Xi en China y con Putin en Rusia,
Y es la razón por la cual vivimos en el mundo más peligroso que el mundo que pensábamos, por lo menos antes de la pandemia. El otro gorila en el cuarto, sí, vamos a ponerlo, además de la pandemia, en todas estas espacios a los que te refieres hay un elemento que está muy presente en la relación bilateral México-Estados Unidos, que es migración. Sí. Estamos viendo fenómenos migratorios a nivel global y en el caso de México, pareciera que es válido decir que es la prioridad en la relación demócrata y republicano, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Migración, migración, migración. ¿Qué nos puedes decir de esto y sobre todo para una región de México por donde pasa el tráfico humano? Sí. No se queda, no es Chiapas, no es Tamaulipas, pero pasa y cada vez lo vemos más en las calles de nuestro Guanajuato, de Querétaro. Sí. Mira, yo creo que lo interesante, y creo que va a lo que yo acabo de estar diciendo, que esto es otra forma de desorden. Y tenemos un mundo muy desordenado en este instante, porque las normas que existían antes ya no son válidas, ya no están funcionando, pero no las hemos reemplazado. Y la migración en las Américas es un ejemplo perfecto de ello. No hay forma ordenada, no hay forma legal de moverse en las Américas. Y el problema político estadounidense, mirándolo de mi punto de vista electoral, político, de parte de mi persona, el problema no es la migración en sí. Los números migratorios sí están a niveles históricos mundiales. Aún en las Américas ahora están de nuevo llegando a puntos históricos. Pero para los Estados Unidos el número de inmigrantes no es el problema. El problema es la sensación de desorden, y no la sensación de desorden, la realidad de desorden que viene con estos movimientos irregulares. Entonces, subraya lo que es un lema de esta conversación ya, que los mecanismos anteriores no están funcionando bajo la presión que existe hoy, porque la migración está desencadenada en este momento en la región también por la pandemia, entre otras cosas, pero la pandemia, como hizo y como hace en todo, ha acelerado lo que ya existía, las condiciones preexistentes, como lo hacen nuestros cuerpos como seres humanos, en nuestro cuerpo político, en nuestra región, hace lo mismo, lo afecta igual, utiliza las debilidades de o expone las debilidades de nuestros sistemas y de nuestras sociedades. Y la migración es una manifestación de eso. Entonces, lo interesante en este momento en los Estados Unidos es el debate de migración ha cambiado a cierto nivel. Y creo que no se percibe de esta forma todavía, pero hay algo interesante que está tratando de hacer la administración Biden. No lo ha logrado todavía. Los Estados Unidos en los últimos 30 años, por lo menos 30 años, desde la presidencia de Bill Clinton hasta la fecha, manejó el tema migratorio como una amenaza, como algo que se tenía que prevenir y que era un problema fronterizo. Lo que está empezando a hacer los Estados Unidos, y veremos si hay tiempo político suficiente para hacer este giro, es entender que si estás tratando de controlar flujos de personas en tu frontera, ya has fracasado. La migración no se maneja en la frontera, en ninguna frontera. Se maneja mucho más a fondo en nuestras sociedades. Tenemos que ir a la razón por la cual gente se está deslocalizando de la forma que se están deslocalizando. Y esto lo vemos, y esto era ya teoría que trajo el equipo de Biden, de que lo que necesitamos hacer es construir sistemas
para manejar estos flujos, de nuevo, para ordenar estos flujos, porque flujos ordenados quitan el problema político, por lo menos en los Estados Unidos. Porque el problema, de nuevo, en los Estados Unidos es un problema de desorden y de caos, no de números de migrantes. Francamente, demográficamente, los Estados Unidos cada día necesita más la migración para ser competitivo. Lo vimos el año pasado, los efectos, de nuevo, de la pandemia y de otras pandemias que tenemos, que la esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyó el año pasado. Y eso es muy mala noticia para un sistema cuyo oxígeno económico es la creación, es la innovación. Eso requiere nueva gente. Y si no vas a tener niños que te traen ese cambio, necesitas migrantes que te lo hagan. Y la migración es una de las razones por la cual los Estados Unidos no se encuentra donde se encuentra Japón o donde se encuentra Europa en términos de la edad promedia de sus sociedades y una de las razones por la cual los Estados Unidos sigue innovando. Pero tenemos que ordenar este sistema. El equipo de Biden está empezando a hacer eso, pero es un poco la paradoja. Necesitas espacio para construir los mecanismos, para ordenar los flujos, y para comprarte ese espacio, lo que están haciendo, lo que han hecho en este primer año como gobierno, es mantener muchas de las políticas, no solamente de Trump, pero de antes de Trump y antes de Obama y antes de Bush y hasta las de Clinton, de verlo como un fenómeno fronterizo, pero como tú bien dices, en otras partes se vive otra realidad y esa realidad tiene que ser parte del cálculo de cómo ordenar los flujos para no tener los efectos negativos y para cosechar la oportunidad que trae la migración. Sin duda, sí. sin duda, en el caso de Estados Unidos como sociedad de migración, yo estoy conectada desde Miami, me queda muy claro que esto es un espacio migratorio. Sí. Este es un espacio también trumpista, sí. Es un estado trumpista y hablas de los tiempos políticos, si le da tiempo político al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. Y aquí entremos a 2022 sí. Y al camino hacia 2024. Las fechas tienen la terquedad de llegar siempre. Sí. ¿No? Y cada 12 años coincide una elección presidencial en Estados Unidos con una elección presidencial en México. Ustedes tienen 4 años sí. con reelección. Nosotros hasta ahora, diría el clásico, 6 sin reelección. Pero cada 12 años coincidimos. El 2022 ves cómo a los demócratas y en el 2024, en espacios tan fuertes del trumpismo, refugios del trumpismo, yo salgo y veo banderas que dicen Trump en coches, Trump ganó. Sí. ¿Qué nos dices de la política interna y cómo afecta a México esa política interna? Mira, empezando con el 22, la historia nos dice que va a ser pésimo año para los demócratas. Históricamente, el partido que tiene control de la Casa Blanca le va mal en las intermedias, casi sin excepción. Y empezamos de márgenes muy ajustados en nuestro Congreso, los más ajustados en la historia de nuestra República. Es decir, tenemos los demócratas tienen mayoría de 6 escaños en la Cámara de Representantes, de 435. Y tenemos un Senado de 100 senadores, 50 demócratas, 50 republicanos. Y con el voto de romper los empates siendo el voto de la vicepresidenta Harris. Entonces, eso es donde empieza el cuento ahí. La historia nos dice que por promedio, desde los años 30, el partido que controla la Casa Blanca pierde el promedio de 40 escaños en la Cámara de Representantes. Tenemos margen de 6 y normalmente 3 o 4 en el Senado. Y no hay margen en el Senado.
Los contrapuntos son los siguientes. Y tenemos un presidente en este momento, Joe Biden, con muy bajos niveles de aprobación, quien se encuentra a niveles de aprobación en los 40 y pocos, dependiendo de la encuesta, entre 43 y 49, pero más hacia el 43 que hacia el 49 en las últimas encuestas. Más que nada por la frustración del retorno de la pandemia, primero con la variante Delta en agosto y ahora con Omicron, que nos tiene muy ofuscados en los Estados Unidos, para decirlo de la manera más diplomática que puedo encontrar. Eso, y el mejor signo de cómo le va a ir al partido que tiene la Casa Blanca en las intermedias es el nivel de aprobación del presidente de los Estados Unidos. Entonces, todo eso indica que van a ser elecciones muy complejas para el Partido Demócrata y para los últimos 2 años de la presidencia de Joe Biden, o el primer mandato de la presidencia de Joe Biden. Los contrapuntos son los siguientes. En el Senado, nuestro Senado se elige 1/3 cada 2 años por mandatos de 6 años. Entonces, nosotros vamos a elegir en el 22, es el Senado del 16, que viene a las urnas. Son 34 escaños. Quizás es el mejor mapa posible para los demócratas. Es decir, de los estados que están en juego, hay 20 de los 34 son estados republicanos. Es decir, que tienen republicanos en este momento. Entonces, los republicanos tienen que defender 20, los demócratas 14. En los estados que se dice que están en juego, son 6, 3 que están en manos demócratas y 3 que están en manos republicanas. Con la curiosidad que las 3 que están en manos demócratas son 3 demócratas que buscan la reelección en estados que Joe Biden ganó hace un año. En los 3 republicanos tienes 2 de los 3 donde no se busca la reelección, es decir, que el senador republicano se retira, y 2 de los 3 son estados que Joe Biden ganó. Y cada día, y esto ha cambiado, en los últimos 20 años, normalmente había como 1/3 del Senado que tenía un senador del partido que no era el partido que había ganado el presidente en las últimas elecciones. Era más o menos 1/3 del Senado era así. Hoy es menos del 10% del Senado es así. Es decir, la elección presidencial cada día es más relevante para decirte si el escaño va a ser del partido del presidente o no en el Senado. Entonces, eso te indica que el Senado va a estar muy justo. Es posible que los demócratas mantengan el control del Senado, más que nada por el mapa y por esas dinámicas que acabo de describir. También la polarización, paradójicamente, ayuda en mantener los balances más o menos donde están. Es decir, estamos muy polarizados en los Estados Unidos, muy, pero muy. Pero esa polarización debe quitar algo de la volatilidad de las intermedias. Es decir, gente está saliendo a votar más o menos a niveles presidenciales en las intermedias, entonces no tienes un cambio grande del electorado. Y el electorado es el electorado que es. Antes eran electorados muy distintos entre las elecciones intermedias y las presidenciales. Eso no parece ser el caso ahora. Entonces, es posible que las intermedias van a reflejar más o menos, pero de nuevo, si son un cambio de 7 en la Cámara, que es muy posible, ese es un cambio muy grande, porque dar el control de la Cámara de Representantes a los republicanos de nuevo cambia todo en Washington, cambia toda la discusión, porque todo el sistema legislativo requiere pasar por ambas, y como hemos visto este año, aún con control demócrata, no ha sido muy fácil pasar los grandes proyectos en el Congreso. Entonces, eso es el 22. El 22, creo que lo que más va a importar en el 22 es dónde nos encontramos en la pandemia y dónde nos encontramos con inflación. Eso nos va a decir si vamos bien de pandemia o en agosto, septiembre del 22, y si la inflación ha empezado a reducirse, muy buena noticia para los demócratas.
Si nos encontramos donde nos encontramos en este agosto, septiembre, octubre, que era la pandemia disparada otra vez, con inflación disparada al nivel para sensibilidades estadounidenses, será muy mala elección para los demócratas. Mirando hasta el 24, mira, el 24 podría estar a un siglo político a estas alturas. Estamos muy lejos del 24. Difícil saber quiénes van a ser los candidatos. Yo creo que en ambos lados. El presidente Trump habla de ser candidato otra vez. Hay argumento que eso sería la mejor noticia posible para los demócratas, que es el republicano más vulnerable que podrían poner los republicanos sobre la mesa. Porque volviendo a este tema de caos y orden, desorden, la sensación que dejó Donald Trump como presidente fue una sensación de desorden y caos. Y esa es la razón en gran parte por la cual Joe Biden le ganó. La gente estaba harta de ese caos, de ese desorden. Y volver a eso, de nuevo, dependiendo de dónde nos encontramos como país y como mundo en el otoño del 24, pero tampoco es muy claro quién va a ser el candidato demócrata. El presidente Biden, como dicen los argentinos, está muy grande. Ya es el presidente estadounidense de más años cuando llega a la presidencia, con mayor edad que llega a la presidencia. Y la vicepresidenta Harris, que se pensaba, y en algunos se piensa, que sería la heredera natural, hay dudas. Mira, ser vicepresidenta en los Estados Unidos, ser vicepresidente en los Estados Unidos es siempre difícil. Ser la primera vicepresidenta, aún más. Ser mujer afrodescendiente, aún más. Es una combinación muy difícil y ella se encuentra con muy bajos niveles de aprobación en este momento. Yo sigo pensando que sería fuerte candidata o precandidata demócrata, pero si Biden decide no presentarse como candidato, yo no creo que es automáticamente la candidata Harris. Creo que habrá una contienda fuerte entre los demócratas para determinar quién va a ser el candidato en el 24. Y como vimos en el 20 y francamente en el 16 y en el 2 y el 8, quién es el candidato es importante. Los candidatos son importantes. Y esto no solamente es una fuerza, porque los partidos políticos en los Estados Unidos, como en muchos sitios, ya no son maquinaria, ya no traen el voto para quien sea. Entonces, quién es candidato o candidata importa muchísimo e importará muchísimo en el 24 también. Y bueno, vamos a salir un poco de la política, ir a la economía. Como sabes, el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, es una zona que muy evidentemente creció a partir de la firma del primer tratado norteamericano de libre comercio. Daremos espacio aquí para preguntas y respuestas en unos 20 minutos, pero a ti, el concepto de Norteamérica está, como dicen ustedes, DOA, Death on Arrival. Volvimos a firmar. ¿Y eso qué? Mira, yo tengo una relación particular con el concepto de Norteamérica. Como concepto no soy muy creyente. Tengo mis dudas del concepto en sí, pero creo muchísimo en la realidad norteamericana. Y hay una realidad norteamericana y en el Gran Bajío se vive esa realidad. La integración económica que existe en América del Norte, que más o menos empieza, su punto más sureño es el Gran Bajío, hacia los Estados Unidos y hacia Canadá. Es una realidad. Y la competitividad estadounidense global no existiría sin esa interconexión. Entonces, esa interconexión, la Norteamérica práctica, construida de hechos, de que existe. Digan lo que digan los políticos, piensen lo que piensen los políticos, quieren lo que quieran los políticos. Esa Norteamérica vive, existe y aún más es fundamental
a la competitividad global de Norteamérica. Y es una pieza fundamental en lo que es la confrontación básica que existe geopolítica en este momento entre los Estados Unidos y China. Porque, de nuevo, económicamente esa no es, la confrontación no es entre Estados Unidos solo y China, es entre Norteamérica y China, económicamente. Políticamente quizás es otro tema, pero entonces esa realidad, entonces yo soy creyente en esa realidad. A la vez, el concepto norteamericano, the North American idea, de cual se hablaba mucho, creo que trae demasiado peso, abre demasiadas puertas a los que quieren complicar la vida políticamente en los tres países. La soberanía en los tres países es una realidad y abre espacios de conspiración, abre espacios, entonces, y francamente, solo ha habido un momento en los últimos 30 años donde los tres gobiernos creían en el mismo concepto de la idea de Norteamérica, que fue cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio. Porque aún el segundo, el TECLAN, sí, el TEMEC, es resultado de la realidad norteamericana. Es decir, el destino compartido económico que tenemos no se podía romper aún con un presidente estadounidense que lo quería romper. Teníamos un presidente que pensaba, que no creía nada en el concepto norteamericano, pero la realidad de Norteamérica le ganó. Y entonces es la razón por la cual creo en la realidad y no necesariamente en el concepto. El concepto creo que trae más problemas políticos de lo necesario, pero porque hubo ese momento histórico donde los tres gobiernos creían en la idea de una Norteamérica competitiva y conectada, lo que se ha construido sobre esa base y lo que se tiene que seguir construyendo. No nos podemos quedar, y eso es parte de la preocupación que yo tengo en este momento sobre Norteamérica, es la falta de impulso, la falta de aprovechar lo que podría ser un gran momento para Norteamérica, porque se está repensando todo, volviendo a donde empezamos la conversación, y se está localizando más. Los vecindarios son aún más importantes de lo que han sido en mucho tiempo. Es un momento de gran oportunidad, pero también solo si se aprovecha. Y en esto, el actual gobierno, el actual gobierno mexicano tiene un concepto económico que no es el concepto económico de una Norteamérica competitiva globalmente, que está en tensión y en particular tensión con para dónde va la conversación, que es a una conversación más sostenible, a una economía más sostenible, a una economía menos basada en los hidrocarburos. Esa tensión es una tensión fundamental en este momento para esa competitividad norteamericana yendo para adelante, y me preocupa. Pero de nuevo, aún con un gobierno estadounidense, un presidente estadounidense que quería romper esa conectividad, Norteamérica ganó, la realidad de Norteamérica ganó. Entonces tengo bastante fe que puede ganar otra vez, pero está en manos no gubernamentales, está en manos de los demás y las decisiones que nosotros tomamos de reforzar o no la Norteamérica práctica. Y déjame ir ahí al tema de las personas y hablar de It's the demography, stupid. Tú lo mencionaste y no estoy siendo procas aquí para los compañeros que están conectados. Esa es una frase de la campaña de Clinton modificada, porque decía, it's the economy, stupid. Sí. Y yo le digo, it's the economy and the demography, ¿no? La economía y la demografía. Nosotros hacemos una buena mancuerna por eso, porque bajamos los niveles de edad, porque los trabajadores mexicanos somos muy buenos y los trabajadores del Bajío lo demuestran. Y en ese sentido, has descrito bien que a nivel federal no hay tanta voluntad de seguir por el camino. Sí. Pero tú ves
y puedes compartir para ciudadanos del Bajío y sobre todo para los jóvenes que están en el Instituto Oviedo, que tienen 16, 17, 15 años y que tienen un futuro por delante. We did our thing. Nosotros Sí. hicimos el TLC, bien, mal, los 30 años de vigor están ahí, pero para alguien más joven, esa gran oportunidad, ¿cómo se aprovecha? Tú dices, solo si se aprovecha. Mira, se aprovecha de ciertas formas. Y esto va a algo que yo he dicho desde aún estar dentro del gobierno, pero también lo he trabajado después de salir del gobierno. La relación entre los Estados Unidos y México en particular. Para los Estados Unidos es la relación más impactante que existe en el mundo. Y es la más compleja, pero también creo que es una que trae muchísima oportunidad y es tan compleja. ¿Te friseaste? ¿Paola? Sí, parece que Dan tiene fallas técnicas, porque toda la videollamada sigue normal. Ok, Dan, ahí estás. Porque yo te escucho a ti Por perfecto. WhatsApp. Estábamos en el momento más, Sí. siempre pasa, en el momento más, déjame avisarle por WhatsApp, Vale, aquí para que él sepa, porque él a lo mejor no se ha dado cuenta. vale. You. Tal vez convendría recomendarle que salga de la llamada y vuelva a ingresar. Ok, Creo que ya lo hizo. sí. Parece que ya lo hizo. Bueno, mientras llegamos, ahí está. Ya. Volví. Back. Sí. Ok, no sé qué ocurrió con mi conexión, disculpas. No, lo que estaba diciendo es, esta es una relación demasiado importante para dejar en manos de gobiernos. Todos los sectores tenemos que aprovechar, tenemos que ponernos a la obra. Y eso es crear distintos puentes, y los puentes económicos ya existen. Entonces, las empresas del Gran Bajío ya tienen gran conectividad con empresas estadounidenses y aún canadienses. Lo que nos falta a cierto nivel es esa interconectividad de sociedad civil. Porque lo tenemos familiarmente. Entonces, esa conectividad también existe a nivel familiar y aún cultural. Pero lo que falta, de mi juicio, es esa conectividad de sociedad civil. Es tener y es buscar esos enlaces y construirlos. Yo, desde el Center for American Progress, que es un think tank en Washington, empecé antes de la pandemia, lo hemos suspendido durante la pandemia, pero volveremos, de traer grupos de líderes emergentes entre edades 24 a 40 más o menos, a conocer a México, a conocer la relación, a conocer la complejidad mexicana y la conectividad que existe entre los Estados Unidos y México. Ese era un espacio que no existía. Eso era un esfuerzo que cuando nosotros empezamos en el 18 y trajimos 100 personas en 7 viajes, el último fue la primera semana de marzo del 2020, quizás un viaje que no deberíamos haber hecho, era ya en pandemia. Pero esa interconectividad no existía a un nivel muy básico y doy el contraste. Entonces, yo he pasado los últimos 30 años en Washington trabajando en temas internacionales con enfoque en Latinoamérica. En esos 30 años me han invitado a visitar Israel, Alemania, España, Inglaterra, China, Taiwán, Corea del Sur, y en viajes para conocer, viajes para aprender. Viajes que son una inversión a mediano y largo plazo, que quizás este tipo de Andrés Restrepo llega a un sitio de influencia y debe conocer más sobre esta relación. En esos 30 años, nadie me invitó a ir a ningún país hacia el sur, porque esa infraestructura no existe o no existía.
Entonces nosotros lo empezamos, el US Mexico Foundation lo está haciendo también ahora, pero hay miles de oportunidades y más organizaciones tienen que hacerlo y lo tienen que hacer en ambas direcciones. Porque yo siempre he dicho, en Estados Unidos, yo trabajé en una Casa Blanca con gente globalizada, gente preparada, educada, con muchísimo talento, que no conocían a México. Que quizás conocían a Cancún, y dependiendo de dónde en el momento de su vida se encontraban, también Los Cabos. Pero no conocían a México. Y eso es absurdo, llegar a una Casa Blanca con un equipo internacional preparado, educado, ¿verdad?, que no conocen el país más importante que existe para los Estados Unidos. El país pegado a las playas. Sí, no, el país entre medias. Porque ese país es sumamente importante para los Estados Unidos. Y lo tenemos que tratar de esa forma a todos niveles de sociedad. Y francamente, creo que he visto lo mismo un poco en el lado mexicano. Que el lado mexicano, hay un segmento bastante pequeño de sociedad mexicana que piensa que conoce bien a los Estados Unidos. Que francamente, si lo conoce bastante bien Estados Unidos entre Washington y Boston. Y poco más que, y algo quizás fronterizo, pero muy poco más que eso. Y eso tampoco es los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de inversión, de buscar, no solamente de buscar, pero de crear la demanda, de decir, mira, yo quiero hacer X, yo quiero ir a X, creo que es algo sumamente importante y creo que es responsabilidad de los demás, los que ya hemos hecho lo nuestro, de tender ese puente hacia atrás y porque yo creo que es un puente hacia adelante. Es invertir en que nuestras próximas generaciones se conocen de veras. Y ahí déjame hablar de otro gorila. Parece que ya tenemos una manada de gorilas. Sí. Seguridad. Sí. Lastimosamente, hay un bolsón de seguridad en San Miguel de Allende, pero en el resto de las carreteras estamos preocupados y en general en el país no podemos dejar de pensar que antes te preocupabas porque se te ponchara una llanta cuando ibas en la carretera 57, cuando yo era niña y iba a Monterrey a ver a mis abuelos, pero hoy te da miedo que te cruces con unos malandros. ¿Puedes hablar un poco de seguridad? Y no quiero terminar en ese tema nada más, porque voy a abrir ya para preguntas y respuestas. Así que te hago la siguiente pregunta. Okay. Ya hablaste un poco de educación, pero evidentemente tú como internacionalista ves el mundo y todos esos países te han invitado. A los muchachos, ¿qué les dices que están pensando en el mundo? Que no quieren verse insularmente, ¿qué les dices que estudien? En idiomas, en carreras, en capacidad de proyección a nivel internacional. Empiezo con seguridad, porque es más fácil que la última pregunta que me hiciste. Mira, el tema de seguridad obviamente es una preocupación y debe ser una preocupación para todos. Como indica mi apellido, tengo cierta conectividad a un país que tuvo y tiene problemas de seguridad bastante profundos, que es Colombia. Entonces yo de padre colombiano, madre española, nacido en Washington, D.C., entonces soy hijo iberoamericano. Y hacer paralelos entre Colombia y México es difícil, es limitado, es análisis un poco perezoso, pero creo que hay ciertas cosas que podemos aprender de la experiencia colombiana que son importantes para México. Y empieza en un sitio un poco inesperado, que es que la clase empresarial colombiana apostó al Estado y apostó al Estado de Derecho, aún pensando en un momento de alta crisis y donde y francamente apostaron al Estado después de apostarle a otras muchas versiones y opciones que no les funcionó,
y que les costó en vida y plata, decidieron, en vez de irse de Colombia, de invertir en el Estado colombiano. Entendiendo que a corto plazo quizás eso sería problemático para ellos y cómo funcionaban sus negocios en ese momento, pero a mediano y largo plazo les iba a ayudar a construir una plataforma más segura en todos los sentidos de la palabra. Y creo que esa es la lectura de sacar de la experiencia colombiana. Es entender que se tiene que apostar a la seguridad en todos los sentidos, es decir, la seguridad física, la seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica no son distintas cosas, se basan en lo mismo. Entonces, y es dificilísimo tener una sin otra. Y desafortunadamente mucho de los enfoques, y el enfoque estadounidense, francamente, ha pensado que se pueden dividir las dos cosas, que se puede invertir en la sociedad, en la seguridad ciudadana, aún si no hay lo demás. Si hay un sistema que le sirve a pocos, un sistema judicial que sirve a pocos y que no sirve en general, sobre eso puedes construir una seguridad ciudadana. No lo puedes construir así. Lo tienes que construir a la vez. Tienes que hacer las dos cosas a la vez, que es sumamente difícil, pero lo que sí sabemos es hacer uno u otro solo no funciona. Entonces, la apuesta tiene que ser a las dos cosas, y la apuesta sí viene del Estado, pero más que nada viene de la relación entre los que tienen poder y el Estado. Y obviamente hay gente que vive de la ilegalidad, que no le va a apostar al Estado, nunca. Pero esa gente se tiene que, y es la otra cosa, otra lectura de Colombia, esa gente se tiene que separar de la conversación. Y los que pueden vivir de la legalidad tienen que apostar de vivir a la legalidad, aún si a corto plazo van a vivir un poco menos bien. Y creo que esa es si hay magia, eso es donde empieza la magia en el tema de seguridad y construir verdadera seguridad ciudadana, que es un elemento sumamente importante, obviamente. De qué estudiar, de cómo involucrarse en el mundo. Yo le diría, primero tienen la gran ventaja de dónde viven. Es decir, que México es un país con muchísimo potencial internacional. Vecino de los Estados Unidos, por bien o por mal, quizás por bien y por mal, pero eso es en sí le da plataforma global o acceso a plataformas globales. Pero también México, siendo país latinoamericano, es sumamente importante. No hemos hablado de México como país latinoamericano en esta conversación, pero también lo es. Y eso también ayuda a expandir la oportunidad internacional. En términos y esto es interesante que me lo preguntas, yo tengo 2 hijas teenagers, entonces estamos en casa, de para dónde ir y qué estudiar. Las mías son creativas, pero creo que, entonces tengo un poco dispuesto a pensar de esta forma, pero creo que es importante. Creo que lo que nos va a diferenciar como seres humanos a todo lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico es la capacidad creativa. Eso las máquinas no van a crear. Las máquinas van a hacer casi todo lo demás, pero la capacidad de ser verdaderamente creativos y innovadores es algo que va a ser la distinción más importante que tenemos como seres humanos. Entonces yo diría ir en esa dirección, buscar esa dirección, más que ser experto en un tema. Creo que lo más importante es la flexibilidad y buscar oportunidades de creatividad y de innovación. En lo que sea, puede ser en las artes, puede ser en la tecnología, puede ser en el mundo político, en el mundo legal, pero pensar del mundo como un proyecto de creación e innovación, porque eso es lo que nos distingue. Eso es lo que tenemos y lo que vamos a tener en 10, 20, 30, 40 años. Y frente a un cambio tecnológico, de nuevo, lo que ha ocurrido hasta la fecha es
aún el comienzo de lo que va a ocurrir tecnológicamente. No estamos preparados para ello en ningún sentido, pero creo que la gente que va a sobrevivir, y más que sobrevivir, que va a aprovechar lo que viene, son la gente que está lista para crear y para innovar. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos, si te parece, a abrir los últimos 10 minutos a preguntas y respuestas. Les pido que pongan sus cámaras y que se identifiquen. Aarón, te regreso la palabra porque tú conoces más a la gente del Instituto Oviedo. No sé si lo va a llevar Manuel, pero aquí estamos ya de regreso todos. Sí, muy bien. Muchas gracias, Rosana, y muchísimas gracias, Dan, por todo lo que nos proporcionaste. A continuación, lo que vamos a hacer es abrir un espacio para preguntas que tenga la audiencia. Y si bien sí hay personas que son del Instituto Oviedo, también hay invitadas e invitados que vienen de otros institutos. Entonces, de cualquier manera, les pedimos amablemente que escriban en el chat su nombre para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la puedan realizar. Y al momento en el que yo les ceda la palabra, pueden prender su cámara y su micrófono para hacer la pregunta. Entonces, adelante a la audiencia. Bueno, justamente antes de empezar pues a final de cuentas soy internacionalista y quiero robar la palabra porque quiero aprovechar la situación en la que nos estamos encontrando actualmente. Y para dar un poco de tiempo también a la audiencia en caso de que quiera formular alguna pregunta. Justamente mencionas algo como de bastante eso para el mundo actual en el que vivimos. Dices tú que es importante que nosotros pensemos al mundo como un proyecto de creatividad y de innovación. A mí eso me parece como fantástico, increíble, porque los jóvenes, eso es de lo que tenemos hambre, de crear, de innovar. Y una cosa que me hizo mucho movimiento es que muchas veces cuando pensamos en esto, o por lo menos creo que es la mentalidad que he visto yo en los jóvenes con los que he estado trabajando, es que creen que la creatividad y la innovación justamente se reducen exclusivamente a eso, a lo económico, a lo creativo, a lo artístico. Pero tú, Dan, mencionas que una parte importante también tiene que ver con la innovación en lo social, en lo jurídico, en lo político. ¿Cómo podemos nosotros hablar más acerca de esta creatividad e innovación dentro de la sociedad, dentro de lo político? Sí, porque yo creo que es aún lo más importante es la innovación en esos espacios. Yo creo que parte de lo que estamos viviendo políticamente en muchos países, en casi todo el mundo, es que el mundo de política pública no tiene respuesta a lo que se está viviendo en el mundo actual. Que no tenemos respuesta a la disrupción tecnológica que ha ocurrido y cómo ha afectado el trabajo, la dignidad del trabajo y la vida cotidiana y la forma en que vivimos. Entonces, creo que entonces la conversación de política pública está retrasada. Y ese retraso abre espacios para el populismo y nativismo y nacionalismos y abre mucho espacio para los ismos. Y entonces lo que necesitamos es cerrar esos espacios. Y cómo se cierran esos espacios es, de nuevo, es que gente creativa y gente joven empieza a pensar de nuevo y hablar y discutir y proponer y participar en la conversación pública, sea por medio por los medios sociales, es parte de ello, pero también en la vida pública de un país, en gobierno, en política, en sociedad civil, de alzar esas voces con nuevas propuestas, nuevas ideas de cómo gobernarnos, porque de nuevo, lo que ha funcionado hasta la fecha ya no está funcionando, o hasta poco, ya no está funcionando. Entonces, es pensar un poco lo que acabas de decir, Aarón, es no simplemente limitar la idea de que tenemos que innovar en lo tecnológico y que esa es la única forma de innovación viable o importante. Es decir, no, aquí vamos a innovar en todo. Vamos a hacer lo que hacen los jóvenes, que es empezar a preguntar todo. Es decir, ¿y esto por qué se hace de esta forma y es relevante a hoy? Y cada día la respuesta a esas dos preguntas es, ¿se hace así porque se hace así? Y si funciona, la respuesta es que no. Y si la respuesta es que no,
proponer algo nuevo. Y como toda la innovación, no va a funcionar, no todo va a funcionar, no todo va a ser buena idea. Pero, y no todo va a funcionar y no todo va a pegar, pero esa es la forma de superar lo que es una brecha sumamente preocupante para los que vivimos, los que creemos en un mundo abierto e interconectado. Porque a fin de cuentas esto es la gran confrontación es entre mundos de inclusión y de exclusión. Y necesitamos gente innovando en inclusión en todos los sentidos. Muchas gracias, Dan, por tu respuesta. Y muy de acuerdo con eso de que los jóvenes es quienes vamos a conocer la realidad porque son los que queremos cambiar todo, o menos el mundo. Y pues es verdad eso. El foro sigue abierto en caso de que alguna persona quiera añadir alguna pregunta. Por favor de escribir su nombre en el chat. Tenemos TV2. Sí. Aquí. Manuel, ¿quieres preguntar algo? Hola, Dan, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero quiero agradecerte por el espacio y el compartirnos, pues, de acuerdo a tu experiencia, esta visión primero del mundo y luego ya en lo específico respecto a una relación más, pues más en lo local, ¿no? Entre lo que es Estados Unidos y México, de América Latina, que pues no es poca cosa, ¿no? Y pues, también ya la visión también de lo que es Norteamérica. Y yo voy sobre ese, aunque ya mencionaste algo, ¿cuál es como la visión que se tiene en Estados Unidos? Claro que no puede haber un estadounidense promedio, porque eso no existe, ¿no? Pero, porque es súper diverso. Pero, ¿cuál es como la visión de este tema de Norteamérica? O sea, sí les genera como alguna, no tanto identidad, sino le dan relevancia, o es un tema como que ni les va ni les viene, ¿no? Mira, depende muchísimo, como bien dices, estadounidense promedio es muy difícil encontrar e inventar, aunque se habla mucho de ello. Se hace mucha referencia al estadounidense promedio, pero nadie lo puede definir. A fin de cuentas, los Estados Unidos, y lo dije antes, es un país sumamente insular. Es un país con mirada hacia adentro. Esa mirada hacia adentro, una de las curiosidades de ello y una de las cosas que hace que la relación con México es la más impactante que tienen los Estados Unidos. Es difícil aún mirando hacia adentro en los Estados Unidos de no ver a México y no ver la interconectividad que existe entre los Estados Unidos y México. Yo tengo un dicho en inglés que todos en los Estados Unidos son stakeholders en la relación entre los Estados Unidos y México, pero muy pocos se dan cuenta de ello de esa forma. Y una de las curiosidades, y hablando de demografía y el destino de la demografía, los hispanos en los Estados Unidos, que 2/3 de los hispanos en los Estados Unidos son de herencia mexicana, ya vivimos en todas partes del país. Y parte del ruido político que estamos viviendo es el hecho que ya vivimos en todas partes del país. Entonces ha habido ese primer encuentro entre el estadounidense promedio anglo y el estadounidense promedio hispano. Y parte de la dificultad que estamos viviendo o los disturbios políticos del momento político que estamos viviendo es esa interconectividad, es manifestación de la incomodidad que viene en el primer contacto. Y creo que es importante reconocer y subrayar que esa incomodidad se supera rápidamente en los Estados Unidos porque es lo que ha hecho los Estados Unidos a lo largo de su historia. Es superar, es traer gente de todo el mundo, incorporarlos. La primera cosa es tensión, y ha sido en todos los casos, pero la segunda y la tercera y la cuarta cosa es la integración, y es cambiar la definición de qué es el estadounidense promedio. Entonces, todo eso te dice que México tiene una
un desafío que está viviendo el momento de tensión, pero a la vez, dependiendo en dónde estás en el país. Entonces, en ciertas partes del país se está viviendo ese primer momento de tensión. En otras partes del país estás con la octava generación mexicoamericana. Entonces, ya está sumamente integrada. Pero eso da a un país insular, una de las puertas de mirada hacia afuera es México. Eso abre dos posibilidades. Abre la posibilidad de sobrecargarlo políticamente, como lo hace alguien como Donald Trump, que utilizó México y mexicanos como un vehículo para el nativismo estadounidense. Cuando Trump estaba hablando de México y mexicanos, no estaba hablando ni de México ni de mexicanos. Estaba hablando al nativismo estadounidense, que viene desde antes de ser país. Entonces, si miras las escrituras de Benjamin Franklin, uno de los gran fundadores de los Estados Unidos, él tiene escritos sobre los alemanes que estaban viniendo a Pennsylvania colonial, que suenan como tweets de Trump sobre mexicanos. Habla que los alemanes estaban mandando solamente los alemanes estúpidos, estaban mandando, textualmente, no estoy cambiando el sentido. Entonces, México en ciertas partes de los Estados Unidos vive ese momento de tensión y es vehículo para nativismo, y en particular un nativismo que encuentra oxígeno en el cambio demográfico que se está viviendo en los Estados Unidos y la inquietud que eso trae. Y volviendo al tema que estaba hablando con Aarón hace un momento, la falta de respuesta de políticas públicas a los cambios económicos que están viviendo la gran mayoría de trabajadores estadounidenses. Entonces, eso sobrecarga la relación con México y sobrecarga la visión de México en ciertos sectores. Pero a la vez, tienes esa parte ya un poco más avanzada temporalmente, donde México es parte, esa integración no es un reto, sino es una ventaja. Es visto como algo natural, es visto como algo parte de lo que es ser estadounidense, es esa interconectividad. Y hay más de lo segundo que lo primero. Desafortunadamente, lo primero es más ruidoso. Y creo que eso ha distorsionado la conversación en los últimos años, pero si miras encuestas, y encuestas tienen sus limitaciones, pero la imagen de México en los Estados Unidos subió en los años de Trump. Esa es la respuesta que muchos... Pero creo que era la reivindicación de que no, nosotros somos mejor que eso. Era un reconocimiento entre el estadounidense promedio, los estadounidenses promedios, que eso no nos representa. Ese nativismo y ese echándole la culpa al otro con nombre y apellido de país, no somos nosotros, porque nosotros vivimos y tenemos vecinos de herencia mexicana que son parte de nuestra comunidad, son como nosotros. Entonces, es la paradoja de la interconectividad que existe, que abre espacios para los que quieren hacer ruido, pero ya hay una base muy amplia que amortigua ese ruido. Yo creo que hay la oportunidad y la necesidad de llenar los espacios mejor. Por ejemplo, empresarios mexicanos que están invertidos en los Estados Unidos no hablan no se presentan como mexicanos. Y creo que eso es una pérdida de oportunidad grande. Eso deja espacios para los nativismos, para lo negativo, para lo ruidoso. Pero hay muchísimos trabajadores estadounidenses que dependen en un cheque que viene de una empresa mexicana, sin saberlo. Y creo que, entonces tenemos, eso es donde podemos, volviendo al tema de que los que estamos fuera de gobierno y la oportunidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos a la relación binacional, es esa, es ser orgullosamente parte de esa interconectividad. Para cerrar los espacios, para ayudar a cerrar los espacios a los nativistas y los que quieren hacer ruido y los que quieren crear tensiones.
Dan, muchas gracias. Lourdes, tenemos una pregunta, pero hemos pasado la hora y acordamos con el doctor Restrepo que sería 1 hora. Yo invito a Lourdes Ramón, que nos puso una pregunta, a que veamos juntas, si quieres, después el programa grabado y con mucho gusto en otro momento yo elaboro sobre las dudas que tuvieras. Pero aprovecho para darte las gracias, reiterarte la invitación, Dan. Gracias. En México sabes que decimos, nuestra casa es tu casa. El Club Chesterton te espera a ti, a tus hijas adolescentes que van a adorar, si su mundo es un mundo de creatividad, van a adorar espacios muy conocidos en San Miguel de Allende, como la fábrica La Aurora, donde hay talleres de pintura, los lugares de cerámica, de escultura, hay gente de enorme talento, tanto mexicana como de otras nacionalidades, que han escogido a Guanajuato, que hemos escogido a Guanajuato como un espacio para reunirnos y tener estas conversaciones. Juan Manuel Antonio ha hecho que esto se concentre alrededor del Club Chesterton, y aquí te esperamos. A todos los que nos acompañan hoy, que es la grabación, pero a todos los que tengan oportunidad de ver esto, muchas, muchas gracias, Dan. Buena suerte. Feliz año para ti, para tu familia, y nunca mejor dicho, salud. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Dan. Hasta luego. Y bueno, no nos podemos despedir sin también agradecerte a ti, Rosana, por haber formado parte de este espacio tan lleno de reflexión, tan lleno de pensamiento acerca de nuestras realidades. A nombre del Instituto Oviedo y a nombre de Cultura Sor Juana, también te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos estás dando, que estoy seguro que es única, que muy pocas veces se nos permite nosotros entrar en contacto con estas personalidades tan fuertes y tan cultas sobre temas que muy pocas veces están al alcance de la educación o de la ciudadanía. Entonces, muchas gracias, Rosana, también a ti. Gracias a ustedes. Bueno, have a great day. Thank you. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, buen día. Buen día.